traumatizado. Ustedes saben que la última edición salió, que es la 10ª edición de esta ATLS. Me imagino que algunos ya saben, algunos ustedes lo leyeron. Yo no sé si el doctor, ¿cómo se dice? Su libro también utiliza de ATLS o quirúrgica. Yo, por ejemplo, me guío mucho por ATLS porque todo es autorizado. Hoy en día, acá en Ciudad del Este, tanto en Alto Paraná, en Paraguay, hay muchísimos problemas en temas politraumáticos y traumas, tal sea por accidentes de tránsito, tal sea por accidentes de otras dimensiones que voy a estar hablando. Entonces, por favor, solamente creo que atiendan y vamos a ver por lo menos lo más relevante, ¿verdad? Lo primero que tienen que saber que el trauma o la politrauma tiene sus principios y sus partes, sus definiciones. Ustedes tienen que saber que principalmente es la causa de mortalidad aquí en Ciudad del Este, en Paraguay, son los accidentes de tránsito, tal sea por los golpes bruscos que tiene el paciente. Los fines de semana, ustedes, alumnos y futuros colegas míos, van a tener sorpresitas. Sábado, domingo y a partir de viernes de tarde ya empiezan las sorpresitas en el hospital. Más todavía en el hospital de trauma de Ciudad del Este. Accidentes de tránsito, personas borrachas, personas que chocaron y compañía. ¿Entienden? Entonces, la mayoría de los casos hay muchísimos jóvenes que son los primeros que hacen el tema de los choques, son los primeros que prevalecen. Moto, vehículo, bicicleta, personas que también, aparte de eso, también personas que se desafían como cuchillo, ¿verdad? Que sería arma blanca, con pistola, que también es un trauma, vamos a decir, perforante, depende de cómo sería. El paciente con trauma múltiple tiene evaluaciones que son el prehospitalario y el hospitalario. El prehospitalario son escenas en el lugar del hecho, porque yo les quiero que ustedes sepan el pre y el hospitalario, porque hay algunos que no saben qué significa pre y hospitalario. El prehospitalario donde hay una escena en el lugar, en el momento. Cuando es hospitalario, cuando ya empieza una reanimación. Ustedes saben que es una reanimación, una RCP, por lo menos saben que es una RCP. ¿Quién acá ya tiene que saber por lo menos cuánto se hace la maniobra de RCP? Exactamente. Por eso, gente, es sumamente importante que usted sepa. Primeramente, cuando un paciente llega en el hospital con trauma, politrauma, tal sea, tienen que siempre preparar sus vías aéreas. ¿Qué son las vías aéreas, gente? Primero tienen que poner su saturación, oxígeno, tienen que preparar las vías. ¿Ustedes saben preparar vías, gente? Tienen que saber usar vías, tienen que saber si el paciente, tienen que revisar completo a su paciente antes de empezar a llevar una cirugía, depende de cómo llega el paciente. Luego está el producto de trauma, como le había dicho, evaluar mecánica de trauma, ¿qué sería? Se divide en primario, secundario y terciario. El primario siempre va a ser con personas o de acuerdo a cuánto tiempo de duración corresponda. El secundario y el terciario sería después de las 24 horas del accidente. Por eso que es sumamente importante saber cuando llega un paciente qué hora hubo el percance. Hay muchos pacientes acompañantes que llegan y dicen tal hora fue el choque y vino después de 2 horas. No, porque la ambulancia no vino en ese momento. Ustedes saben que al paciente con fractura o con este percance no se le tiene que tocar, se le tiene que tener inmóvil. Tenemos que tener el collar cervical, tenemos que tener todo el instrumento. Pero infelizmente aquí hay personas que le agarran a su paciente y empeora. Ustedes no saben si este paciente que está aquí de un choque está con múltiples fracturas y ustedes saben que es doloroso. No le tienen que tocar a su paciente, esperen al bombero si no tienen, vamos a decir, lo suficientemente equipo en ese momento y hablarle al paciente mientras él esté ahí, estando, vamos a decir, para que no se desmaye, para que no tenga
otras alucinaciones, hablar del paciente y expirar. Luego está el nivel primario, significa diagnostica problemas médico-quirúrgicos que son mortales para el paciente. Por eso, gente, primero lo que tienen que hacer es ver las vías aéreas. ¿Qué son las vías aéreas? Si el paciente respira bien, si el paciente no tuvo un coágulo por dentro de las fosas nasales, si el paciente no tiene un sangrado, tal sea brusco, si no tiene un sangrado de los oídos, porque suelen también salir de los oídos, también la sangre depende. Por eso siempre hay que ver, proteger la cabeza del paciente, no tocar emotoras a tensión, emotoras masivos, neumotoras abiertos. Sucede mucho también en esos casos, que yo les voy a decir cuáles son las maniobras que tienen que saber. Tórax inestable. Hay pacientes que de tan sangrado que está, tienen shock. ¿Ustedes saben qué es lo que es shock? ¿Qué es? Exactamente. Lesión neurológica focalizante. ¿Qué es focalizante? Neurológico dice, cuando el paciente tiene un golpe muy brusco en la cabeza y no enfoca, no ve bien, tiene tontura. Vos no sabes si el paciente tuvo una ACV, vos no sabes si el paciente tuvo en ese momento un golpe muy fuerte, muy brusco, vos no sabes si tu paciente ya está en proceso, vamos a decir, neurológico no estable. Tienen que saber. Hipotermia también suele suceder mucho a muchos pacientes, pero depende de qué tipo y de qué caso le corresponda. Luego está el nivel primario, empieza con las vías aéreas, control cervical, siempre las coronillas, ¿verdad? Siempre tener la parte cervical bien estable. Hay muchos pacientes que le ponen ropa. Ustedes saben las camisas, remeras o, ¿cómo te dicen? Camperas. Casaco. Hay personas que saben de eso y preparan el casaco y ponen, permiso, enrollan de esta forma y ponen acá para estabilizar al paciente mientras que el bombero viene. ¿Está bien? Para que no haya un movimiento bajo, para que no haya un golpe más de lo que ya está. Entonces se le prepara mientras. Y no tocar al paciente, por favor, no tocar, ni aunque le diga sáqueme de aquí, no tocar. Luego está la ventilación, tiene que saber si su paciente está respirando, si está respirando bien, si no está respirando bien, si tiene taquipnea, si tiene todo eso tiene que saber. Circulación y control de hemorragia, cuando el paciente está perdiendo sangre. ¿En dónde está perdiendo sangre? De la nariz, de la boca, de los oídos. Puede tener una amputación, puede tener una amputación de brazo, de miembro. Tienen que saber si fue algo profundo, si se le cortó la parte abdominal. Todo tiene que usted verificar. Déficit neurológico, como le dijo el paciente, hay veces que cuando choca de mala forma, ellos ya tienen una déficit, no saben, no se recuerdan. Hay personas que se quedan en coma a causa de eso. Varios días después parece que se recuerda lo que sucedió. Por eso es sumamente importante. Y la exposición, no exponerse, no levantarse, estar estable, continuar ahí hasta esperar la ayuda necesaria. A ver, chicos, lo que está diciendo la doctora, ¿qué tipo de respiración va a dar? Ya que siempre dicen, ya dimos muchas veces, ya dimos eso. Bueno, ¿qué tipo de respiración va a dar el tórax inestable? Como el torácico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa para que dé la respiración para adoptar? La presión sí. Muy bien. Ya están haciendo el examen. Son preguntas que ella puede sacar. Vías aéreas con control cervical. Como les había dicho, las vías aéreas siempre analizar al paciente, siempre tener bien acostado, siempre tener las vías aéreas no presionadas. El paciente tiene que respirar, porque si el paciente hace de esta forma, obstruye la respiración. Siempre tener en esta posición que yo le voy a enseñar
los nombres, las maniobras y cómo se debe utilizar a un paciente y posicionar la otra semana. ¿Está bien? Análisis de conciencia, si el paciente habla, si el paciente no habla, si el paciente no responde, incluye si tiene una caída de lengua. Pacientes, cuando traga su lengua, ¿qué ustedes pueden hacer? ¿Ustedes saben qué es tragar la lengua? Sí. ¿Se le tiene que poner la mano o no? No. Emitir sonido de vías aéreas que está permeable, si el sonido difónico está en vías aéreas obstruidas y si hay un cuerpo extraño. ¿Qué es un cuerpo extraño? Cuando se estanca en la boca o en las narices. Tienen que ver eso si el paciente no obstruyó algo en las vías, las fosas nasales. Apertura de la vía aérea, como les había dicho. Y la maniobra del mentón, el mentón, gente, tienen que saber maniobrar, que les voy a mostrar. Úsela si no hay sospecha de lesión cervical. Si la víctima está inconsciente, no lo use, luego use el tubo de Mayo. Todo eso, gente, yo les voy a mostrar, no se preocupen, ¿está bien? Maniobras triple modificadas sería tracción maxilar y mentón, y es de uso corto, y use luego el tubo de Mayo. Las vías definidas siempre tienen que estar en esta posición y estabilizar a tu paciente. Tu paciente tiene que respirar, gente. Ustedes no tienen que obstruir la cabeza, respira. Cuanto más respira bien, más mejor va a estar tu paciente, lógicamente inmovilizado. La ventilación, ¿qué es la ventilación, gente? ¿Cómo? Es la entrada de aire, o sea, tienen que saber si las lesiones tienen que ver las partes del tórax, si son la parte sintética, si hay una lesión simétrica, si tiene una deformidad después del trauma, si después del accidente, tienen que saber, tienen que verificar. Ustedes saben que a su paciente le tienen que cortar la ropa para saber si tu paciente no tiene lesiones. Eso es sin perdón, gente. Sin perdón, no importa si tienen pantalones de marca, si tienen ropa de, ¿cómo se dice? De Prada, no sé, de las marcas, qué sé yo, ¿verdad? Pero tienen que cortar. Si tienen accesorios, yo no sé, pero si tienen championes de Prada, Gucci, yo no sé qué va a pasar de eso. Pero tienen que cortar brazos, remeras, todo. Tienen que verificar a su paciente si no tiene un golpe más obstructivo, si no tiene vamos a decir, un corte más masivo. Soluciones de problemas, como por ejemplo, enfoque en apósito. Ustedes saben lo que es apósito, ¿verdad? Tienen que tener siempre. Gente, me imagino que en Brasil ustedes en sus vehículos tienen por lo menos los primeros auxilios. Y como nosotros los paraguayos nos exigen tanto que tengamos baliza, que tengamos que tengamos hasta la manta para que de repente uno se muera y se le ponga la manta encima. ¿Por qué a nosotros nos exigen y a ustedes no tienen eso? Ustedes tienen que tener primero. Foi retirado, era exigido, era obrigatório, foi retirado porque estava causando mais problema ter e as pessoas tentar usar e usar errado También. do que não ter. No ter. Pero a Porque daí nosotros extranjeros. quando chegava, o pessoal já tinha usado de forma errada. Já tirava do veículo, já tinha feito isso aí. Ya, porque a nosotros extranjeros sí o sí tenemos que tener por lo menos todo eso para pasar allá, para andar de recorrido por foso. Siempre te agarra control, eso es típico de los paraguayos. Entonces, tenemos que tener todo, sí o sí, infelizmente. Enfoque, tienen que tener todo eso, tienen que tener medicamento, calmar al paciente, por favor, calmar al paciente. Si el paciente está inconsciente, si está consciente, tenemos que tener bien asegurado. Por eso que, gente, las personas que no son preparadas no hay que tocar al paciente. Cuando el paciente está con mucho dolor, no tocar. Para eso están los bomberos. Infelizmente nuestros bomberos paraguayos siempre vienen 1 hora, 2 horas y eso. Vamos a ver si tenés suerte, si tu paciente fallece en ese momento o no, ¿verdad? Por eso que es sumamente importante usted saber por lo menos. Evalúe los signos de shock.
Trastorno secundario difuso, que haya una hipovolemia. Si el paciente tuvo palidez, rigidez, hay pacientes que pierden mucha sangre y ya empiezan a tener palidez. ¿Me están entendiendo? Palidez y ya no pueden hablar, se desmaya porque están perdiendo mucha sangre y tienen que saber de dónde sale la sangre, de dónde está proviniendo. Eso es sumamente importante. Sangrado extremadamente, tienen que verificar todo hasta el cuero cabelludo. Si tienen tijera, cortar. Usted en el hospital, cuando llega un paciente así, usted tiene que tener tijera y sin compasión cortar todo. Si va a haber una sutura o si va a haber solamente vamos a decir, una asepsia, ¿verdad? Pero sí o sí se le sutura, sí o sí. Entonces tienen que cortar el cabello del paciente, no importa si sea una mujer, porque usted tiene que verificar la lesión, si es blanda, si es profunda, si es solamente una lesión pequeña o más grande. Tienen que saber hacer, practiquen, gente. Por eso que es sumamente importante. Esas fracturas que se encuentran en el diseño, ¿usted sabe limpiar una herida? Suero fisiológico, limpiar bien la herida. Si tiene ropa a cortar, limpiar. Después la gasa y poner todo lo que corresponda y vendar. Eso usted tiene que saber hacer también, porque en el hospital usted los fines de semana se van a así de rellenar de pacientes. Y son pacientes borrachos. ¿Qué son borrachos? Bebas. Y en esos casos hay veces que el medicamento no le agarra y así únicamente te le tiene que suturar. Sí, sucede. Y nosotros estamos en Paraguay. Hay veces que sí hay veces que hacemos nomás ya, porque hay muchos pacientes esperando más grave que ellos. Entonces ustedes tienen que saber manejar en esos casos también. Déficit neurológico, siempre valorar los ítems. Ustedes tienen que tener en su kit. Tienen que tener saturómetro, tienen que tener linternita, tienen que tener tijera, tienen que tener gasa, tienen que tener todo. Todo tienen que tener su cartera. ¿Cómo te dicen? Porchete. Recomiendo para ustedes que no lleven carteritas pequeñas. Mujeres, yo ya pasé esa experiencia. Porchete, pongan así o pongan acá. No lleven eso, porque ustedes en donde se vayan van a tener que llevar. Siempre va a haber una persona que va a tocar tu cosa y te va a robar. Sí, cierto, eso es. Entonces yo particularmente compro un porchete, no me importa si es de hombre, pero es mis cosas. Ustedes tienen que tener todo en su porchete. Leucoplast, gasa. Ustedes van a comprar de su bolsillo. En el hospital casi no hay, gente. Bisturí ustedes van a tener que comprar. Hay veces que hay, veces que no hay. Tienen que tener todo porque los fines de semana va a ser un caos para ustedes. Si ustedes quieren tener problemas fin de semana, váyanse al hospital. Sí, porque tienen que resolver todos los problemas que hay ahí. Pacientes con problemas de choque, bébado, siempre va a haber, siempre verificar a los pacientes. Tener que evaluar si el paciente observa, si el paciente está evaluado con su Glasgow. Ustedes saben los Glasgow, por lo menos en la escala de Glasgow. Tienen que saber si el paciente está en la parte central, debe ver eso. Las pupilas, si están dilatadas, si están midriáticas, tienen que hacer. Imagínense ustedes, su paciente está durmiendo. Dice que hay pacientes que van a venir desmayados. ¿Entienden? Usted tiene que saber diferenciar eso. Hay borrachos, prácticamente lo que ellos se hacen de los desmayados a veces. Solamente para no trabajar al día siguiente, el lunes. Porque siempre los fines de semana son un caos total. De lo que está diciendo la doctora, el tema de la riñonera. Chicos, algo que les va a salvar la guardia el día de mañana cuando sean médicos, aparte de todo lo que está diciendo la doctora, es ampollas de adrenalina, ampollas de anticonvulsivante y benzodiazepina. ¿De qué tipo? Midazolam o diazepam. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, como está diciendo la doctora, los hospitales no cuentan. Y cuando les fallece el paciente, no solamente es de repente en un paciente con un traumatismo, de repente vivía un paciente convulsionado, ustedes no van a poder alegar que la farmacia no tenía.
si el paciente fallece, va a ser culpa de ustedes. No va a ser culpa de la farmacia que no tenía el medicamento. ¿Entienden? Entonces, ampolla de adrenalina, ampolla de diazepam, ampolla de midazolam, eso les va a salvar la guardia a ustedes. En serio les digo. Ustedes no van a poder decir, la farmacia no tenía. Siempre es culpable ser el médico. El médico no le atendió rápido, el médico no le hizo caso, el médico esto, el médico malo, el médico feo, el médico lindo. A todos van a ser médicos. Por eso, gente, yo y ella, la doctora, lo que le está diciendo es la verdad. Yo no quería tocar medicamentos porque ustedes, fármacos, me imagino que ya dieron. ¿O no? Sí. Muy pegado. Entonces la doctora que dijo, es cierto, gente, tienen que saber y tienen que tener en su porchete. Y en el porchete tienen que tener un potecito plástico con los medicamentos que tienen de vidrio, para que no haya una... O sea, compartir todo usted adentro si ustedes golpean, porque se va a golpear si ustedes no se van a quedar. Siempre tienen que tener tijera, porque la tijera ayuda mucho. Sí o sí, y atiendan sus cosas también, porque ¿puedo decir? Las enfermeras siempre se encargan de robar los leucoplas, y los leucoplas son caros, 50.000 y eso puede estar más barato. Sí, depende de dónde compren. Sí, no, es una sugerencia como que les digo. Y si tienen leucoplas, otro mecanismo, si quieren tener leucoplas cuando hay en el hospital, si el paciente usa leucoplas, hay que pedir a su nombre, ¿verdad? Leucoplas, pidan 2, uno para ustedes y uno para el paciente. Con razón siempre decía. Sí, siempre se hace así porque el leucoplas termina rápido. Suero fisiológico, siempre tienen que tener con ustedes uno para ustedes y uno para emergencia. Sonda vesical, sonda nasogástrica, bisturí, tienen que pedir todo. Sí. ¿Por qué les digo eso, gente? Porque tarde o temprano, los fines de semana, viernes, fines de semana o sábado, ya no hay más medicamentos, no hay más instrumentales. Entonces ustedes ya tienen con ustedes y pueden estirar de su auto, de su no sé de dónde, guardado y usar a los pacientes. Para que no haya problema, porque hay muchos pacientes que no van a tener dinero para comprar un leucoplas, no va a tener dinero para comprar un, ¿cómo se dice? Suero. El suero fisiológico cuesta 20.000, 25. Hay pacientes que vienen con 2.000 guaraníes en el hospital, gente. Ustedes todavía no saben todavía qué significa estar en un internado y un paciente viene con 1.000 guaraní, con 2.000 guaraní y no tienen ni para comprar una frazadita. Y si ustedes tienen un buen corazón, le van a comprar todo. Pero no es así, infelizmente. Por eso que es sumamente importante que ustedes tengan y siempre cuando el paciente está estabilizado, tapar al paciente y tener en observación. Por eso que es sumamente importante. Por eso, gente, vayan a hacer ya sus prácticas, no en el sentido después de mí, ¿verdad? Los fines de semana de su ciudad, o si tienen amigos que hacen internado, váyanse, no sean, ¿cómo se dice en portugués? Hagan. Yo les aseguro que van a aprender mucho. Ustedes me van a decir, no, otra. Váyanse. ¿Entienden? Luego está a nivel secundario, cuando el paciente y sus características, miren gente, cuando el paciente llega en ese momento desnudo, sin ropa, porque tienen que saber dónde está afectado, dónde, cómo llegó, tienen que saber, y de paso ustedes de la ambulancia, porque yo les puedo apostar, les apuesto que ustedes internos, cuando empiezan los accidentes de tránsito, la ambulancia, el interno, ¿dónde está? En la ambulancia, usted tiene que acompañar al paciente, al traerle al paciente de tal accidente. Cuando es cerca de tu hospital, la ambulancia está preparada para eso. ¿Dónde está el interno ya luego? Ahí ya empieza a entrar Débora, ¿verdad? No sé cómo se llama. Rebeca tiene que subir ya con el señor, ¿verdad? De la ambulancia y tiene que preparar todo ya. Ella tiene que tener su
paciente preparado, tiene que tener su suero preparado. Si está el suero adentro, tenés que saber ya eso. Tiene que estabilizar, y una enfermera, la licenciada se va a encargar de estabilizar al paciente con las vías. Si el paciente tuvo un paro, Rebeca tiene que empezar a hacer el RCP, todo un proceso antes de llegar a tu hospital. Si está un paciente politraumatizado con un accidente a una cuadra, una cuadra le tiene que asistir, porque sí o sí va a haber un familiar estando con ella adentro de la ambulancia para traer, y ve todo y graban todo. Hoy en día el celular le condena a todo el mundo, más todavía a los médicos. No le podés decir un pido a tu paciente. Y los pacientes son más groseros en el sentido de boca fea. Te dicen cosas y vos no le estabilizas rápido a tu paciente. Y vos tenés que callarte y aguantar todos los problemas. ¿Entienden? Por eso te tienen que ser muy bien consciente, psicológicamente bien, pico fechado, y aguantar en el internado todo lo que hay. ¿Me entienden, gente? Esa es, la doctora y yo pasamos cosas peores. Yo pasé cosas peores. Imagínate 3 días de guardia hacer en un hospital regional. 3 días, entra viernes de tarde y salí domingo a la noche. Dormía, me bañaba ahí y comía ahí. Imagínate, una vez al menos nosotros sí o sí hacíamos rotatorio de cirugía. Era estresante, gente. Ni se imagina. Y la doctora no sé ni cómo ha de pasar seguramente en el hospital. A bucear 3 horas una vez durante todo el día. A bucear, otra tarea de los internos. El interno hace todo lo que hace el residente R1. El R1 se encarga de las cirugías y ellos se encargan, los internos se encargan de hacer ambucear, RCP, sutura, limpieza, personas borrachas que vienen, limpiarle, tenés que hacerle bañar, todo lo que hace una enfermera usted tiene que hacer. Y ambucear, imagínense ambucear desde Ciudad del Este hasta Asunción. Prepárense. No, Pie sí, diabético. Sí. Deviación de pie diabético. Prepárense. Gusano, sacar de un pie diabético un paciente de edad mayor 1 a 1. Hay hospitales que tienen la pinza y hay hospitales que no tienen porque utilizan, entonces vos tenés que comprar una pinza, ¿cómo se llama? De la ceja. ¿Cómo es de la ceja? Pinza de ceja. Y tienen que sacar 1 a 1 el gusano con un paciente que no se baña, un paciente de la calle. Suero fisiológico. Llega paciente ustedes y sacar uno de la calle y ustedes, llega paciente en la calle en sí. estado con descomposición, con hongo, con micosis, todo. ¿Dónde está el interno? ¿El interno? Sí. Ustedes se ríen y se van a recordar de nosotras. Sí. Pacientes que tienen el cuero cabelludo gusano. Tenés que sacar todito y limpiarle, esterilizarle, y al día siguiente tiene que volver otra vez. Si no volvió otra vez a crecer su gusano de otro lado. Y hay veces que los pacientes de 2, 3 días vienen y vos tenés que volver otra vez a sacarle. Psicológicamente tiene que estar preparado. Así es, gente. Siempre cuando llega el paciente, el interno se encarga de hacer la historia clínica. Pero antes de hacer ustedes la historia clínica tienen que tener un cuadernito. Más o menos un cuadernito de este tamaño tienen que comprar. O hagan en una hoja blanca. ¿Conocen la hoja blanca? Dividan en 4 partes esa hoja blanca y prepárenlo un cuadernito acá así con sus, ¿cómo se llama? Con sus así el tamaño tienen que tener, y tener siempre aquí, porque ese cuadernito va a terminar y van a tener como 50 cuadernitos durante un año de ese internado, porque tienen que hacer su historia clínica, evaluar al paciente mientras, porque en su historia clínica usted no tiene que equivocarse. Usted no van a me equivoqué, tirar, no, hagan a borrador y después pasen en su historia. Ustedes saben que el gobierno no provee hojas de historia clínica gratis, vamos a decir mucho. Entonces, preparen ya
Tienen que saber si el paciente tiene una patología de base o una patología o consume medicamentos. Tienen que preguntar, o al acompañante le tienen que preguntar, no medicar por medicar. Hay pacientes que tienen alergia, hay pacientes que tienen diabetes, hay pacientes que no pueden consumir medicamentos. Imagínense, usted le da un medicamento a su paciente y le mata. No porque era tal cosa, no porque era alérgico. O le aplican un medicamento. No, gente. Luego están los antecedentes personales. ¿Qué son los antecedentes personales, gente? Las enfermedades de base. Me imagino que dieron historia clínica. Sí. Por lo menos ya saben lo que es una historia clínica. Luego está saber dónde, cuándo sucedió, del por qué sucedió. Porque siempre la persona te va a decir, no, me chocaron a mí, pero había sido él que chocó a la otra persona. No, porque a mí me acuchillaron, no había sido la persona, le pegó y por eso le acuchilló. Ustedes tienen que tener en su hoja, porque ustedes tienen que prevalecer la parte médico-legal. Ustedes tienen que evitar que se le denuncie. Imagínense, el amante le acuchilló a la novia, no sé, supongamos la esposa y viene y le acuchilló. Y había sido oponente de historia clínica. No, el marido le pegó. Te puede mentir la persona. La persona puede decir que no, yo fui mi marido, pero había sido el marido. ¿Entienden? Todo ese proceso ustedes tienen que poner bien, o si no, ustedes la parte de denuncia van a tener serios problemas. Y el médico que sella, así que peor todavía, le va a odiar el resto de su vida. Porque aparte de que ustedes hicieron mal, también ellos también tienen la culpa porque tienen el sello de ellos. ¿Me entienden, gente? Por eso es sumamente importante saber si tu paciente tiene alergia, saber si tu paciente toma medicamentos habituales, si tiene otros medicamentos, porque siempre hay en los vehículos medicamentos que ya consumió o que consume. Personas con patologías, si el paciente si es una paciente femenina, si está embarazada, si está en proceso de embarazo o en término, ¿entienden? Liberación de últimos alimentos, si consumió algo, no consumió algo, tomó bebida o no tomó bebida, tienen que preguntar. Y también el ambiente, donde sucedieron las cosas. Todo eso te tienen que saber evaluar e interrogar a su paciente. Lesiones. Las lesiones se distinguen en dos formas, la cerrada y la penetrante. Las cerradas son por accidentes de automovilísticos, caídas y accidentes de trabajo. ¿Ustedes saben lo que es médico de trabajo? Siempre cuando un paciente viene por accidente de trabajo, tiene que estar también el médico del trabajo. Tiene las empresas donde está, porque ustedes saben que nosotros médicos hacemos nuestro atestado, como ustedes dicen, ¿verdad? Y ellos tienen que venir a ver la forma de solucionar el problema de sus funcionarios para que no haya una demanda. Y también la parte automovilística, siempre hay problemas. Ya les dije ya, fin de semana es un caos. Luego está el trauma penetrante, que sería lesiones de arma de fuego. Típico los borrachines. ¿Qué son borrachines? Los borrachos. Los borrachos se pelean y tienen cuchillo. Y acá por Ciudad del Este hay muchísimos barrios que les encanta tener cuchillo. ¿Cómo te dicen esto acá? Faca. Tienen acá, tienen acá, tienen acá. Los Brian se le dice acá, o los Christian. Y nosotros en Paraguay decimos esas cosas, pero así nosotros le apodamos a las personas que tienen cuchillo. Brian, Christian y Kimberly, no es más, ¿verdad? Kimberly, cosas así, ¿verdad? Son apodos nada más, ¿me entienden? Arma blanca, arma de fuego. Ustedes saben que el arma de fuego es prohibido tener en la casa, sino tener ese registro de la divisa. Cuando viene un paciente con arma de fuego o disparo de arma de fuego, usted tiene que ya llamar a la policía, tiene que llamar a la fiscalía y se hace el estudio. Se le entra al paciente en cirugía, se le saca la bala y de paso, si el paciente trae el arma o la persona que trajo el arma encontró, se le hace la prueba de parafina. Ustedes saben lo que es parafina, ¿verdad? Se hace para saber qué tipo de huella. Ustedes saben otra estrategia más. Que cuando una persona dispara y quiere sacar la huella, si quiere sacar la huella del arma,
orina por la mano y orina por el arma. Es el ácido. Orinar, ¿cómo te dice? Milla. ¿Cómo milla? Milla. Orina por tu mano, limpia la mano. Orina, hace xixi, limpia la mano y limpia tu arma. Eso saca huellas. Sí. Tips. No, pero les digo nomás. ¿Por qué, gente? Ustedes tienen que saber esa estrategia porque hay veces que se hace el estudio de las parafinas y no sale huella porque el paciente o la persona que disparó hizo esa estrategia y usted tiene que tener eso en cuenta. Y para eso... No es para que usted asesine. No es para que usted no es para que usted asesine, pero tiene que saber. Y cuando nos salen esos casos, la bala que se encuentra en la cirugía, cuando se hace un abdomen abierto, se le corta al paciente, se le hace un abierto, se le saca el plomo de la bala y se hace el estudio también. Y hay veces que el paciente mismo o el familiar trae, ¿cómo ustedes llaman esos cartuchitos? Esos anillitos, ¿verdad? De la bala y se hace también estudio. Ahí mejor todavía sale porque las huellas quedan por el hierrito ese. Mucho más mejor. Usted tiene que ser consciente también de eso. Yo les digo gratis y aparte para que no les jodan las personas que vienen con ese problema. ¿Está bien? Luego está los embalamientos, que son con pala, con todo lo que sea. Se tiran hasta piedra y toda la gente hoy en día. Luego están las quemaduras. Ustedes saben que las quemaduras son otro problema también en parte pediátrica en adultos. Más la parte pediátrica, los padres dejan agua caliente, mate y las criaturas, ¿entienden? O también hay veces que cuando llega un paciente borracho quemado porque le derrama bebida y después le tira fuego. Sucede. Y en esos casos, cuando viene un paciente con, vamos a decir, con una quemadura general, directamente se le tiene que trasladar al hospital del quemado. No es sacar la ropa, pero si es posible para que no esté más de lo que ya está feo. Pero hay veces que hoy en día los familiares ya saben mucho, sacan rápido la ropa del paciente y empezar, eso todo gente voy a hablar en la práctica también con ustedes, está bien, no se preocupen. Por eso, gente, que quiero que ustedes entiendan bien que cualquier tipo de paciente va a llegar, no sea por trauma, no sea por corte, no sea por disparo, cuchillo, va a venir de todo, gente. De todo va a venir. Luego están el mecanismo y el traumatismo, tipos de lesiones a sospechar, la parte mecánica y las lesiones. Este es un cuadro comparativo que aparece todos los impactos, tal sea frontal, lateral, posterior, colisión, eyección y impacto. Todos estos mecanismos también va empleando. Miren, por ejemplo, aquí, gente, impacto frontal, que puede dar fractura de columna cervical, puede dar tórax inestable anterior. Todas estas patologías empiezan a dar a los pacientes de acuerdo a dónde empieza el impacto. Tip que voy a preguntar yo, por lo menos uno o dos voy a preguntar. Imagínense si yo le pregunto una colisión de parte impacto posterior, ¿qué lesión empieza a dar? Lesión de columna cervical, lesión de tejidos blandos o cuello, porque son esas partes lo que más afecta. Hay muchas personas que no saben cuando es un impacto lateral, le verifican otro lado, que no tienen nada que ver de lo que corresponde al impacto. Por eso que tienen que saber esos mecanismos y sospechas, porque una sospecha va a ser mínimo. Yo, gente, no se preocupen de esto todo, yo voy a hablar en la clase, ¿está bien? ¿Cuáles son los tips que voy a preguntar? La exploración, la cabeza siempre, las partes, examinar el cuero cabelludo, todo examinar ojo, miren un poco la lesión, cómo va, lesiones hemorrágicas conjuntivales. Miren, gente, el impacto de una persona que no usa el cinturón. ¿Quién acá no usa ese cinturón? Todos, o sea, usted tiene que usar. En Brasil es prohibido usar ese cinturón. Sinceramente, yo me traumé en Brasil porque ya me multaron. Por eso, por no tener esa manta, ¿cómo se llama? Esa manta para cuando una persona muere, digo, por eso no tenerme multaron. Desde ese día yo tengo todito en mi auto, todito. Por poco no tengo hasta perro en mi auto.
Trasero. Seguro de vehículo y todo tiene que tener para recorrer. Yo no sé si en Argentina es obligatorio, en Brasil también es obligatorio. Aquí, si vos querés, no me tenés. A mí no me gustaron por eso. Movilidad, si el paciente tiene movilidad ocular, si el paciente puede mover al mirar, al observar, si tiene moretones, no tiene moretones, todo, si sale sangre, no sale, tienen que saber, todo eso tienen que aprender. Miren gente, la exploración traumática. Imagínense, tiene que suturar esta clase de pacientes. Todo tiene su procedimiento. Hay veces que entran directamente en cirugía. Directos son en cirugía. Hay veces que son lesiones pequeñas y tienen que suturar. Todo tiene su proceso. Luego están las traumas maxilofaciales. Luego se deriva todo, se le estabiliza al paciente y se le lleva a tratar con un traumatólogo para saber qué tipo, qué lesión ha de tener, y neurólogo para saber si una persona, la parte frontal, la parte psicomotora del paciente, tienen que saber eso también. Luego está la exploración, gente, no hagan más así a sus hijos. Entonces, bebé, no agarren, no le hagan más así, no le sacudan más. La criatura le hace tontura, le puede ocasionar muchas lesiones. Ustedes agarran, alzan y tiran, no hagan más así. Al adulto tampoco se tiene que hacer así, pero cuando hay un golpe, tal sea golpe de vehículo, lógicamente va a tener una lesión. Me imagino que dieron en pediatría eso. Sí. Todo dieron, ¿verdad? Miren gente, un paciente que tuvo un golpe sin usar o utilizar. Ustedes en su volante tienen ese protector, ¿cómo se llama el protector? Ese que se rompe y sale. No, mi chilere no tiene. Ya explotó. No, mi chilere es volante cambiado. ¿Qué significa eso? En vez de activar su iBird, ¿cómo se llama? iBird tiene que, en vez de mí, va a ser de mi acompañante, no soy yo, infelizmente. Pero los autos que son de, ¿cómo se dice? Que son originales, vamos a decir, sin volante cambiado funciona. El mío no funciona. Hoy probé y... No salió. Sí. Pacientes con trauma, así mismo. Y hoy sucedió lo que tenía que suceder conmigo, infelizmente no activó. ¿Qué vamos a hacer? Exploración, trauma. Ver si el paciente tiene exploraciones, ver si el paciente tiene cortes, ver si el paciente no tuvo una obstrucción, si el paciente no tuvo fracturas. Entonces tienen que saber. Cuando uno hace RCP, otro problema que me hace doler la cabeza en el hospital anteriormente, hay alumnos, no de esta universidad, hay alumnos que hacen RCP y fracturan al paciente. Sí. En mi época he visto una persona siendo muy fuerte y fracturó la costilla de un paciente. Imagínense. Y ustedes, si van a hacer su internado, ustedes van a practicar mucho la RCP con pacientes de óbito. Óbito van a practicar. Intubación van a practicar con pacientes con óbito. Todo es óbito. Y le digan a su jefe que le enseñen. Óbito, así tienen que decirle ya a ellos. Y así era, nosotros aprendimos así. Todo. Pacientes, así es. Todo lo que es RCP, todo lo que son la parte eléctrica, todo lo que es con óbito se practica. Ya les digo todo, ya en pocas palabras para un buen entendedor. Entonces, es así van a practicar. No se asusten nomás. Pero siempre va a haber esos problemitas. Siempre hacer paciente, siempre tratar de hacer después de un accidente, ya sea traumático, hacer radiografía de tórax para saber si no tiene otros problemas aparte de fracturas. Tienen que saber, tienen que pedir, sí o sí tienen que pedir a ocultar al paciente también con su estetoscopio. ¿Usted tiene un esteto? Sí. Sí o sí tienen que tener eso. Porque el médico que no tiene estetoscopio, el jefe le va a decirle qué clase de médicos son. Que tienen que tener estetoscopio, es lo primero que tienen que tener. La parte cardio, escuchar los ruidos
latidos cardíacos, siempre estabilizar, siempre saber la presión, si la presión está disminuida, si está aumentada. Imagínense un paciente que tenía cardiomegalia. Aparte de fractura puede tener cardiomegalia y viene un accidente y así tenía patologías cardíacas. Imagínense una ingurgitación de venas yugulares, una neumotoras a tensión, taponamiento cardíaco, neumotoras de compresión inmediata. Todas esas patologías pueden suceder, sí sucede, gente, y tienen que saber sí o sí. El tratamiento, descompresión del espacio pleural. Yo les voy a mostrar cómo se hace, cómo se utilizan las agujas, cómo vamos a hacer las compresiones, todo eso yo les voy a mostrar, gente, la otra semana. Entonces preparen y sean puntuales, por favor. Eso nomás les pido, que puntualidad. Después el resto ya dejen conmigo. Y la exposición y la exploración del abdomen, ya sea normal, al inicio se descartan lesiones significativas que tienen que ver si hay una lesión, si va a necesitar algo más. Si en causas probables, trauma anterior, si puede ser un trauma cerrado o un trauma abierto. Ustedes me imagino que ya saben lo que es abierto y cerrado. Por lo menos tienen que saber. Y también saber si el paciente tiene problemas neurológicos o pacientes que son consumidoras. Hay muchos pacientes que vienen por cuchillo, por estocada o por arma de fuego porque son personas adictas, o personas de la calle, o personas que son asaltantes. Todo eso te tienen que saber, sí o sí. Miren, gente, la exploración. Miren cómo los órganos más frecuentes afectados siempre tienen problemas en causa del trauma cerrado. Al mirar el golpe, pero por dentro cómo va a estar. Y por fuera solamente aparece esa lesión, pero por dentro cómo sería. Ustedes tienen que ver, ustedes cuando ven no tienen que estar al 100% seguro de que, no, esto está bien, solamente un golpecito. No saben por dentro cómo sería. Miren, gente, como un paciente fue baleado. Ustedes no saben si ese paciente tuvo orificio de entrada y tuvo un orificio de salida. Tienen que ver. Las personas que quieren ser futuros médicos legales tienen que saber anatomía y tienen que saber las perforaciones, si tienen una entrada o una salida. Sí o sí tienen que saber. Y si no tienen una perforación, o sea que si no tienen un orificio de salida, tienen que entrar en cirugía para sacar. Sí o sí, depende de qué tipo de bala. Puede ser bala de 9 milímetros, puede ser explosivo. Cuando es explosivo, el explosivo espalla y se queda todito el cuerpo. Y ahí se le tiene que hacer una radiografía para saber en dónde, en cuánto está esparcido. Se le abre al paciente y se le empieza a limpiar todo, se le saca, se le limpia, se afectan los órganos, si no le afectó los órganos, qué tipo de órganos le afectó, tienen que saber y directamente en cirugía. Y las personas que utilizan el arma de explosivo no sangran mucho comparado al arma blanca. Cuando vos tiras el arma blanca, tenés que dejar al paciente sin sacar, depende de qué tipo sea el cuchillo. Si el cuchillo es fino o no tiene esos serruchos. Usted sabe lo que es el serrucho. El serrucho cuando no tienen que estirar otra vez, dejar ahí y venir. Todo. Cuando no hay que tocar, cirugía directo para sacar. ¿Está bien? Y ustedes internos no me vengan con sus pacientes. Vamos a chirar. No. Dios mío, empeora todavía los órganos de tan mal que estaban a empeorar todavía. Ahí sí que va a ser catastrófico. Exploración del pene, recto, la parte vaginal, la parte vaginal del hombre, de la mujer, la parte del ano, tienen que verificar bien si no tuvo un golpe. Imagínense el hombre, su testículo, al golpearle no le duele. Imagínense con esto. Peor todavía, un hombre, la sonda es el peor enemigo del hombre. Sí, sufre. Y acá en nuestro hospital hay veces que hay lidocaína y hay veces que es en vivo y en directo. ¿Qué significa en vivo y en directo? No quiero ni hablar de eso. ¿Qué es en vivo en directo? Lo que hay nomás de ahí, porque tiene que existir en la cirugía. Ahí no existe que, no, ponerle anestesia, vamos a esperar allá en el quirófano
¿Qué vamos a hacer? Por eso que es sumamente importante verificar todo, todo. Se verifica todo, el prepucio, todo del hombre, de la mujer, todo. Aunque ustedes me digan para qué, sí tienen que hacer si no tienen una hemorragia. Luego está evaluaciones neurológicas, como le dije, todo, tienen que verificar todo. Y cuando termina el paciente, cuando vuelve tratando a tu paciente, le tienen que hacer la reevaluación. ¿Qué son las reevaluaciones? Volver otra vez al paciente, traer y reevaluar cómo está yendo el paciente. Si tuvo tal sea por accidente de tránsito, por algún motivo, tienen que volver. Pero infelizmente el paraguayito no vuelve más. ¿Qué significa no volver? No vuelve más. Y después empieza sus heridas a necrosar, a tener pus, empieza a infectarse todo. Vuelve otra vez, entra otra vez en cirugía. Es todo un tema, gente. No es así como usted piensa que es color de rosa estar en el hospital, que el paciente es perfectito. Hay veces que van a decir los pacientes, el tal médico o fulano no me hizo bien la curación. Sí, nombre, hay veces que sabe el nombre, hay veces que dice el color de la ropa, con el uniforme. Entonces por eso, gente, atienda. Cambien el choma todos los días. Tomen el choma de todos los días, compren los brazos choma, todo lo que pediatría, compren todo lo que es Superman, todo lo que sea de Barbie, cosas así. Así se pierden. Así se pierden con sus cosas. Y por último, aspecto de evaluar. Nivel de conciencia, pupilas, cabeza, todo lo que yo dije está en este cuadro, gente. Evaluar, establecer el hallazgo y las confirmaciones. ¿Dónde? ¿Para qué? Imagínense, vos tenés que hacer a tu paciente, evaluar a tu paciente, saber el hallazgo y confirmar un TAC de cráneo. ¿Para qué se hace un TAC de cráneo? Para un traumatismo, para saber el nivel de conciencia del paciente. Tienen que saber todo eso. Una parte maxilofacial, ¿qué se le puede pedir? Radiografía, TAC de huesos, todo se pide. Por eso que quiero que ustedes sepan esto, por lo menos me impriman, hagan un pequeñito así, para que puedan tener, porque ustedes tienen que pedir a sus pacientes todo eso también. Y cuello, tórax, todo eso. Miren, gente, radiografía de tórax, todo lo que sea por patología se le pide todas esas afirmaciones. Todo lo que es pelvis, médula espinal, columna vertebral y las extremidades también se pide. Tienen que saber, porque yo voy a preguntar en el examen. Sí, algunos de los miembros voy a preguntar en qué parte mismo afecta. Y hasta aquí, gente, llegó algo cortito, nada más la clase por hoy. La otra semana empezamos la práctica. ¿Está bien?